Buenas tardes, buenos días y buenas noches para los que ya están en Europa teniendo un horario nocturno. Aquí son las 16 horas de la República Argentina, horario de aquí, de la República Argentina, y vamos a comenzar este vivo en el cual vamos a hablar cómo resolver problemas en 3 pasos, pero hoy nos vamos a enfocar en uno, en el paso número 1. Te voy a contar cuáles son los 3 pasos. Pero hoy vamos a hablar del paso número 1, que me parece a mí que es el paso más importante, porque es el paso que nos va a dar el conocimiento exacto de dónde estamos y de qué queremos solucionar y de cuál es el problema y de qué es esto que me está pasando, que yo muchas veces no sé qué es y simplemente creo que hay algo afuera o hay algo que no está funcionando bien, pero todavía no lo puedo identificar. Entonces, ¿cómo resolver un problema en 3 pasos? Hoy vamos a ver el paso número 1 y lo que te quiero contar también es decirte que esto se aplica a todos los aspectos de la vida. Esto vos lo puedes aplicar a tu vida personal, si estás mirando acá y no tenés un negocio, no vendés, tenés algún otro inconveniente, lo puedes aplicar a tu vida, y si tenés un negocio también lo puedes aplicar a tu negocio, y si sos vendedor, líder de equipos comerciales también lo puedes aplicar. Es aplicable a todos. Este tema es muy importante empezar a verlo porque este tema es el que traba la mayoría de los avances de las personas en todos los aspectos que vos te imagines, en lo personal, en lo espiritual, en lo comercial, en todos los aspectos, en lo físico, ¿sí? A veces incluso también en la parte física, y más ahora que voy a dar un ejemplo, y en lo espiritual, bueno, ya lo dije, en la parte emocional, en la parte de pensamientos. Entonces, ¿cómo resolver un problema en 3 pasos? Vamos al paso número 1. Los 3 pasos son identificar y reconocer la existencia del problema. El paso número 2 es darle identidad a eso que te está pasando, y el paso número 3 es expandir en soluciones, porque vos mientras tanto vas a tener que aprender o entender que tenés habilidades que quizás no te estás dando cuenta precisamente. ¿Por qué? Porque no hiciste el paso número 1. Vos decís, bueno, María Silvia, pero ¿cómo yo en el paso número 3 voy a expandirme si ni siquiera sé? Bueno, vamos por parte. En el paso número 1 te vas a dar cuenta que el problema a veces no es el problema. ¿Me explico? El problema a veces es la interpretación del mismo, es la ignorancia que me genera estar en un estado que no quiero estar y que en realidad me está haciendo creer que hay un problema donde realmente no hay. Parece un trabalengua, pero vamos a empezar, pero vamos a empezar por el principio. Hoy vamos a hablar del paso número 1 para resolver un problema en 3 pasos. Y el paso número 1 dice, estoy leyendo el material que preparé. El paso número 1 es identificar, reconocer la existencia del mismo. Es como cuando nosotros vamos a un médico. ¿Quién de ustedes va a un médico por ir a un médico? ¿Quién llama por teléfono, saca un turno, espera el día, va a la secretaria, le entrega lo que le tengan que entregar, la orden, el dinero, lo que sea, se sienta, espera que el médico lo llame, y cuando el médico lo llama le dice, ¿sabes qué? Vine de onda, vine nada más, nadie. Nosotros nos vamos a un médico cuando nos damos cuenta que tenemos algo, que algo nos está pasando, que reconocemos que algo en nosotros no nos va bien. Y además que algo que nosotros no nos va bien, sino que hay algo que nos está haciendo, que nos está provocando un dolor. Cuando vamos al médico, el dolor en el cual nos enfocamos es el dolor físico. Hay algo que nosotros nos estamos dando cuenta porque nos está doliendo a nivel físico, ¿sí? No es a nivel espiritual. Yo voy al médico cuando me duele algo, cuando me siento mal. Bueno, es lo mismo. Si nosotros no reconocemos que tenemos un dolor y no lo identificamos, o no nos empezamos a sentir mal, o no nos damos cuenta que estamos sintiéndonos mal y que tenemos que ir al médico, no vamos al médico. Entonces el primer paso que vos tenés que hacer es reconocer que tenés un problema, que hay algo que no te está haciendo sentir bien.
Porque si vos no frenás en tu día a día, seguís en la misma vorágine, entendés que las cosas que suceden porque tienen que suceder, porque es la vida, porque es el destino, por lo que vos quieras, pero vos no estás cómodo, pero no importa que suceda, no importa. Si vos no reconoces que hay algo que no está bien, si no reconoces que hay algo que en el fondo te está haciendo sentir mal, si no te sincerás vos con vos mismo o vos misma en esa situación y no reconoces que te está doliendo, ya sea a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de incoherencias, de que te des cuenta que estás haciendo una cosa, pensando otra, pero queriendo otra, y que al final del día sentís que no fuiste fiel a ti o a vos mismo. No solo que no fuiste fiel, te traicionaste y además no hiciste lo que querías hacer. ¿Por qué? O por mandatos tuyos, o por creencias tuyas, o porque lo que decían los demás, o por un montón de razones. Eso es el paso número 1. Eso es identificar y reconocer la existencia de un problema, la existencia de que hay algo que no está bien. Por eso es importante este paso, el paso número 1, reconocer que hay algo que no está bien. Y este reconocimiento te puede enfrentar a una realidad que no te gusta. Vamos a seguir con el ejemplo del médico. te puede confrontar con algo que a vos no te está gustando. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso? Nosotros metemos todo bajo de la alfombra, como se dice normalmente. Escondemos, lo guardamos, hay temas que preferimos no hablar por un montón de razones y eso nos sigue enfermando. Eso nos sigue creando problemas. Eso hace que el problema siga existiendo. Entonces, el primer paso es reconocer que hay algo que no anda bien. Nadie va al médico, como le dije hoy, nadie saca un turno y hace todo lo que hay que hacer para ir a un médico, se sienta en el médico y le dice, mira, ¿sabes qué? Estoy acá de onda, no sé por qué estoy acá. No, nos vamos porque ya nosotros identificamos que hay algo que no está bien. Entonces, siguiendo el ejemplo del médico, cuando vamos al médico, el médico nos hace una pregunta. Y la pregunta principal que nos hace el médico cuando nos sentamos y nos presentamos es ¿qué síntomas estamos teniendo? ¿Qué síntomas tiene? O sea, me siento mal, sí, identifiqué que estoy mal, sí, saqué el turno, me fui al médico, llego ahí y el médico no me va a mirar a mí y me va a decir, tenés esto. No, primero me va a hacer una pregunta. ¿Qué síntomas tengo? Porque el médico puede investigar qué es lo que me pasa a mí. Sí, por supuesto. Me manda a hacer un montón de estudios, demoro como 2-3 meses para hacer todos los estudios que te imagines y en algún momento él va a sacar y va a ver qué es lo que me está pasando. Pero hay una forma más simple de empezar por a desandar el camino, que es ¿qué síntomas tenés? Entonces cuando el médico nos pregunta qué síntomas tenemos, nosotros íbamos a empezar a decirles cuáles son los síntomas que nosotros estamos percibiendo que nos está haciendo sentir mal o que nos está haciendo detectar que nosotros estamos teniendo un problema. Y puede ser un dolor de cabeza, dolor de estómago, me levanté así, me levanté allá, así. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que trabajar para identificar y reconocer la existencia de ese problema. Es decir, ¿qué síntomas yo estoy viendo en mí que me están dando una alerta de que estoy teniendo un problema? Y yo te dije al principio que esto se aplica a la vida personal, se aplica a negocios, a empresas, a lo que quieras aplicar. Porque es igual, si yo voy a mi negocio o soy dueño de negocio o tengo un emprendimiento y voy todos los días y me estoy dando cuenta que hay algo que no está funcionando y algo que no está bien, si yo no lo reconozco y no lo identifico y no lo declaro, el problema no va a existir. Y recuerden que no podemos resolver algo que no identificamos. No podemos resolver o intentar resolver algo que no sabemos qué es. Yo no me puedo ir al médico y decirle, doctor, vine porque no me siento bien, pero
no le puedo decir nada, no le puedo decir el síntoma, no le puedo decir nada porque no identifiqué nada. Y el médico me va a decir, señora, vaya a su casa y bueno, fíjese cuando tenga el primer síntoma y me llama para ver para dónde andamos. Porque nadie va a darme a mí un montón de estudios para que yo esté 3 meses haciéndome estudios para ver si es que tengo algún problema o para ver que si es que hay un problema y dónde está. Porque se pierde mucho tiempo. Porque mientras yo hago todo eso, el problema paralelamente va creciendo. ¿Me explico? Muchas veces pasa eso también, que al no querer identificar el problema, al no querer hacernos cargo de esa información que nosotros vamos a ver, nosotros vamos postergando y el problema también va creciendo. Porque no es que el problema se va a sentar ahí y va a decir, bueno, voy a esperar a ver que esta persona reconozca qué le pasa y una vez que reconoce y decide solucionarlo, bueno, yo voy a ver si avanzo o no. No, gente, el problema avanza. Si tenés un negocio, es lo que yo estoy viendo mucho en los negocios. Problemas reales y concretos que las personas no están queriendo reconocer y están esperando ahí a ver si reconocen, a ver si aparece algún síntoma, mientras el problema sigue avanzando. Mientras yo estoy viendo qué hago o esperando a ver si aparece algo por ahí, el problema sigue avanzando. El tema es que cuando yo me doy cuenta o yo me empiezo a dar cuenta, ya el problema a veces avanzó mucho. Y la solución que voy a necesitar en ese momento puede ser mucho más drástica si yo me hubiese detenido en algún momento y hubiese prestado atención, traerla a la conciencia esto de que hay algo que no está bien. Entonces, para lo que se van sumando, recuerden que el primer paso para resolver un problema es reconocer la existencia del mismo. Es reconocer que hay algo que no está bien y es la parte más dolorosa. Sigamos con el ejemplo del médico. El médico me va a preguntar qué síntomas tengo, yo le tengo que ir contando cuáles son los síntomas para saber dónde ir, dónde prestar atención y para él saber hacia dónde empezar a trabajar. ¿Qué estudio me va a dar? ¿Qué medicamento me va a dar si es que tengo algún síntoma exponencial, algo que me está haciendo ahora, por ejemplo a mí la tos, ¿no? Si algo que me está haciendo ahora en estos momentos a mí padecer algo que me está incomodando, bueno, ataquemos esto, lo urgente, y después veamos lo importante. Ataquemos lo urgente y veamos lo importante. El tema es que muchas veces nosotros vivimos atacando lo urgente y cuando lo urgente se resolvió en ese momento, no vemos lo importante. O sea, no vemos qué es lo que pudo haber causado esto. No hacemos eso de mirar y ver a ver qué es lo que nos trajo acá donde estamos. Entonces, una vez que el médico identifica el síntoma, mejor dicho, una vez que yo le digo al médico cuál es el síntoma, va a tener idea de saber para dónde ir, a dónde mirar y dónde prestar atención. Me va a dar los estudios específicos para el diagnóstico y me va a dar, en caso de que sea necesario, la receta para resolver lo urgente y después trabajaremos en cuáles son los estudios, los resultados y los tratamientos que yo debo hacer para curar, sanar o, en este caso, para resolver o solucionar el problema que yo tengo. ¿No les pasa a veces que sienten que nosotros empezamos al revés? Que primero tomamos algo para que nos mate el síntoma, para que nos haga pasar el momento, y con eso nosotros ya creemos que solucionamos algo, porque en ese momento nos empezamos a sentir bien, pero no vamos hacia atrás y vemos a ver qué es esto que nos hizo llegar hasta acá, y sobre todo reconocer y darle una obtener una información de qué es lo que nos trajo acá. Perdón, pero hoy estoy con tos. Va a ser mi compañera en el vivo. Y muchas veces me preguntan a mí, y acá viene el otro paso. Cuando yo miro qué síntoma tengo y presto atención, hay muchas personas cuando yo hago mentorías y consultorías de equipos me dicen, Maricela, ¿y cómo yo me doy cuenta que las cosas no están bien? ¿Cómo vos te vas a dar cuenta que las cosas no están bien?
Y yo siempre les digo, comiencen, si no tienen idea ni de cómo se llama, no se acuerdan, no se olviden que estamos en el paso 1, que es el de identificar y reconocer la existencia de ese inconveniente. Yo le puse problema, pero de ese inconveniente, de esa situación, de ese estado, si yo no reconozco que existe, no lo voy a poder trabajar, no lo voy a poder resolver, no me voy a poder poner a ver, a solucionar y no voy a avanzar. Eso es lo que yo quiero que les quede claro en este vivo. No se avanza porque ese problema, imagínense que usted es una cañería, o cuando vamos a la parte que estamos en el médico, es una arteria que se va tapando. El primer problema pone el primer obstáculo. A ese obstáculo se le pega otro, y después se le pega otro, y se le pega otro. Llega un momento que eso se tapa y explota. Yo les digo que cuando explota, hace mucho daño. ¿Se puede solucionar? Claro que se puede solucionar. Hay muchas herramientas para solucionarlo, incluso en la medicina. Estamos haciendo acá comparando con la medicina, pero el daño es mucho. Y es mucho más grande ese daño que el dolor que yo pueda llegar a sentir cuando yo me empiezo a dar cuenta de que hay algo que no anda bien, y el dolor que yo puedo llegar a sentir cuando empiezo a decir, che, hay algo que no está bien. Y sí, me duele reconocerlo. Y sí, me duele reconocer que no hice bien este proceso, que no tomé una decisión correcta, que no fui por el camino que tenía que ir, que todas las señales me marcaban que no era por ahí y yo fui igual. Y sí, duele esto de reconocer, de que no hice las cosas bien, que no hice las cosas que quizás yo sabía que quería, pero no tomé la decisión porque alguien me influenció, o por la mirada del otro, o por la razón que sea. Eso duele mucho. Por eso cuesta reconocer que hay un inconveniente, y mucho más en las organizaciones, y mucho más si sos líder de equipo. Cuando sos líder de equipo o líder de una familia, o cuando tenés un liderazgo, un rol de liderazgo, reconocer ese inconveniente, y sobre todo reconocer que a veces somos muy responsables nosotros de ese inconveniente, duele. Pero yo te puedo asegurar que ese dolor es muchísimo menor a que si no lo reconoces y dejas avanzar el problema. Porque después, cuando el problema explota, el daño es mucho más, es mayor. Entonces, ¿cómo reconoces ese problema? Si no tenés herramientas, si no tenés habilidades, si decís, bueno, no estoy bien, hay algo que no me gusta, pero no sé por dónde cambiar, estoy muy perdida, porque muchas personas, incluso líderes, yo les quiero contar que trabajo acompaño a líderes de negocio, a dueños de negocio, acompaño a clarificar sus procesos, a clarificar sus negocios. Estamos en una época de muchos cambios, y acompaño a esos líderes a tener una mirada diferente, a entender de que lo que estaban haciendo hasta este momento, estuvo bien porque los trajo hasta acá, pero quizás la realidad del mercado, la realidad de ellos mismos, no necesitan más de eso que venían haciendo, necesitan de cosas nuevas. Entonces, hay muchas personas, muchos líderes de negocios que vienen y me dicen, ¿sabes qué? Estoy perdido, no sé para dónde ir. No tengo ciertas habilidades desarrolladas, no sé qué hacer, estoy muy perdido, no estoy logrando mis objetivos, mi equipo no está logrando mis objetivos, y me voy a la mierda, literal, esas son las palabras. Entonces, una de las formas de la cual vos podés comenzar a ver dónde está el problema es simplemente obteniendo datos que tienen que ver con los resultados que vos estás obteniendo. ¿Cuáles son los resultados que vos estás obteniendo? Agarrar un lápiz y empezar a anotar. Si no tenés idea por dónde empezar, empezá a anotar los resultados o las cosas que te suceden todos los días. Y acá te voy a dar la actividad que te puede ayudar. Empezá en una hoja, empezá a anotar
los datos más relevantes que te suceden en el día. Incluso dividí la hoja en dos o el cuadernillo en dos, como vos quieras hacerlo, y poner datos positivos y datos negativos, o datos que no quisiera, o datos que no me gustaron, o información que no me gustaron, o hechos que me pasaron, como ustedes quieran llamar, en una hoja todos los días. Hacelo por una semana. Decir, bueno, a ver, hoy, ¿qué me fue de bueno? Me fue de bueno esto, esto, esto y esto. Hoy, ¿qué es lo que no me gustó? No me gustó esto, esto y esto y esto. Y mírala, porque ahí vas a tener dos tipos de información muy valiosa. La primera información es darte cuenta de que no todo lo que te sucede en el día es malo, porque vas a notar cosas buenas que te pasan. Y desde ese lugar vas a empezar a entender que hay cosas por las cuales hay que agradecer, y hay muchas. Ese lugar primero te va a dar poder, te va a empoderar para que vos entiendas de que sí podés construir y de que sí te pasan cosas buenas. Desde ese lugar, agárrate y agarrá toda la energía y la fuerza. ¿Para qué? Para mirar la otra parte de la hoja, donde van a estar todas las cosas que no hubieses querido que te sucedan y te sucedieron. Las cosas que no te gustó que te hayan sucedido. Y no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó aquello y no me gustó esto otro. De ese lugar donde vos tenés la información de las cosas negativas que te pasaron, puedes sacar dos tipos de información. La información principal es cuáles son las cosas que no me gustaron, que me pasaron durante el día, o que yo las trato de negativa, o como ustedes le quieran poner, el nombre que ustedes le quieran poner al encabezado de la hoja. ¿Cuáles de estas cosas que me pasaron negativas yo pude haber cambiado, y cuáles son las que yo no pude haber hecho nada porque no dependían de mí? Y te focalizas en las que vos pudiste haber cambiado, porque ahí está la clave para que vos empieces a ver cuáles son los resultados, o sea, las cosas que te están sucediendo que vos no querés que te sucedan, que sí podrías haber intervenido vos. Fíjense qué importante que es hacer estos trabajos que son muy, muy sencillos. Y no necesitas anotar todo lo que te sucede en el día. Con que anotes las cosas más relevantes, eso te va a ayudar a identificar. Recuerden que el paso número 1 para resolver un problema es reconocer la existencia del mismo. Porque si yo no reconozco que algo existe, eso que existe no existe, porque yo no lo estoy reconociendo. En cambio, yo reconocer que de todo mi día yo tengo influencia en 3 o 4 cosas que sí las podría haber cambiado, pero que en estos momentos no me están gustando, esos son los síntomas que yo les tengo que decir a mi médico. Yo a mi médico le tengo que decir, mire doctor, a mí me está pasando esto, esto y esto, puntualmente, que me está haciendo sentir mal. Pero esto y esto yo creo que está en mí y que es lo que yo tengo que acomodar. Porque lo demás no depende de mí. Lo demás es algo externo, lo demás es algo que se lo resuelve afuera, o que yo hoy no tengo injerencia. Ojo, porque más adelante sí, vamos a ir viendo de que puede ser que eso que me pasa, que yo creo que no tengo injerencia, en el fondo lo estoy eligiendo. ¿Por qué? Porque no estoy eligiendo resolver. Cuando nosotros no elegimos, de alguna manera estamos eligiendo. Eso es muy importante. Nosotros creemos que no elegimos algo. No, yo no tengo nada que ver, yo no lo elegí, no es mi responsabilidad. Pero presten atención, porque muchas veces eso que no estamos eligiendo, que no nos estamos enfrentando a esto tan importante que es el poder de la decisión, porque preferimos dejarlo pasar, en el fondo es una manera de elegir. Dejar pasar algo, en el fondo, es una manera de elegir. Entonces, espero que les haya servido este primer día donde hablamos cómo resolver los problemas en 3 pasos. Y acá lo voy a relacionar con los equipos comerciales, con los inconvenientes que está habiendo hoy, más que nada en los negocios.
en cosas que no estás pudiendo resolver. Estás buscando afuera quizás la solución que la tenés que ver adentro. Estamos buscando técnicas, estamos buscando gurúes, estamos buscando estrategias, estamos buscando que la inteligencia artificial nos solucione la vida. Y sí, por supuesto, son herramientas, son como las medicinas del médico. El médico me va a dar una medicina para que yo pueda ir resolviendo ahora los inconvenientes que estoy teniendo en estos momentos. El tema es que si yo no me hago un estudio y no hago un proceso de fondo, no puedo volver cada vez que yo vaya al médico, no puedo estar esperando que me dé un remedio sin resolver el problema de fondo. Porque va a llegar un momento que el médico me va a decir, señora, usted tiene que dejar de hacer esto o empezar a hacer aquello. Porque si no, no va a resolver su inconveniente. Entonces, si estás teniendo un negocio, estás trabajando con un equipo, sos líder, dueño de un negocio, es importante que como líder entiendas de que el primer paso que tenés que dar para la solución de todos los problemas de tu equipo, vamos a ir relacionándolos con los equipos, es reconocer la existencia del mismo, pero desde un lado de amor y desde un lado de construcción, no desde un lado de venganza y de confrontación. Entonces vamos a resumir. Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Ale? Tanto tiempo. Vamos a ir resumiendo. ¿Qué hablamos de hoy? Hoy hablamos de cómo resolver un problema en 3 pasos. Y hoy hablamos del paso 1. Ya le spoileé, perdón, estoy un poco complicada con la voz, que hay 3 pasos. El primer paso es reconocer la existencia de ese problema. Porque si yo no reconozco que hay un inconveniente, si yo no reconozco que hay algo que no está bien, voy a seguir estando mal, sintiéndome mal, viviendo mal, todo mal y no sé, es el destino, es la vida, es lo que me tocó. Yo soy una persona que está para sufrir, yo soy un resiliente, yo tengo mucha resistencia, estoy acá para resistir. Yo escucho mucho esas frases. Yo estoy acá para resistir, soy un resiliente, estoy luchando, mi vida es una lucha, nací para luchar, nací para sobrevivir. Todas esas frases que las vamos a hablar el viernes con Maya son muy poderosas, muy fuertes, que me generan una connotación muy negativa y que no me van a dejar avanzar. Recuerden que no me van a dejar avanzar. Entonces, primero, reconocer la existencia del problema. Segundo, es darle una identidad, decir, bueno, a ver, yo tengo este problema. ¿Recuerdan el que estábamos hablando con el tema de una consulta médica? Bueno, pero ¿cómo? Yo quiero una medicina para curar este problema. Bien, pero ¿cómo se llama el problema? ¿Qué identidad tiene? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tipo de medicina necesito para ese problema? ¿Por dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué tanto daño me va a hacer ese problema a mí? ¿Cuánto? A mí, a mi negocio, a mi equipo, a mi empresa. Y el tercer paso es expandir soluciones. Es decir, una vez que yo identifico el problema, lo reconozco, empezar a ver cómo atacarlo. Pero eso es más adelante. Hoy hablamos de cómo reconocer, de que el primer paso para resolver un problema es reconocer la existencia del mismo. Es decir, reconocer que existe. Uno de los tips que podés hacer para que vos digas, bueno, a ver, ¿cómo yo sé que lo que me está pasando, lo que me está sucediendo, puede llegar a ser un inconveniente que yo no lo estoy reconociendo? Bueno, empezar a ver los resultados. Una vez que vos podés chequear esos resultados, que son los que yo te dije, cómo hacerlo, ahí recién vos vas a poder volver para atrás y decir, ¿cuáles son las acciones que yo estoy haciendo que me están llevando a este resultado? Y ahí recién podés empezar a generar pequeños movimientos que te van a ayudar a avanzar. Espero que este vivo te haya servido. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar del paso número 2, que es darle identidad a eso que te está pasando. Es poder identificarlo. Porque si yo no sé cómo se llama eso que me está pasando,
no lo voy a poder resolver, por lo menos con la medicina correcta. Nos vemos mañana. Cómo resolver un problema en 3 pasos. Hoy vimos el paso número 1.